Buenos días chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy en noveno grado vamos a ver el tema 2.1. Primer criterio de semejanza de triángulos. Vamos a ver entonces el problema a resolver. Dice así, los triángulos ABC y DEF tienen sus lados proporcionales a razón 1 es a 2. La pregunta es, ¿son semejantes? Vamos a ver. Tenemos ahí los triángulos a los que se nos refiere el problema y la medida de sus lados, las cuales nos dice que son proporcionales. Habíamos visto anteriormente que una figura es semejante cuando sus lados son proporcionales, pero sus ángulos tienen que ser iguales. Para ello, mediremos los ángulos de estos dos triángulos. Los ángulos del triángulo ABC y los ángulos del triángulo DEF. En tu caso, deberías de tomar un transportador y medirlos. Comparemos las medidas. Nos damos cuenta que el ángulo A es igual al ángulo D. Ambos miden 51.2 grados. Vamos a escribirlo. Ahí tenemos el ángulo A es igual al ángulo D. También tenemos que el ángulo B es igual al ángulo E. Ambos miden 110.5 grados. También lo escribimos. Vamos a comparar el último ángulo. También vemos que el ángulo C es igual al ángulo F. Ambos miden 18.3 grados. Y ahí tenemos la comparación de los tres ángulos de esos triángulos. Nos damos cuenta que son iguales. Ahora, una segunda forma de comparar esos ángulos si no tienes transportador es la siguiente. Si tienes la posibilidad de recortarlos, podemos sobreponerlos. En este caso hemos sobrepuesto el ángulo A al ángulo D y nos damos cuenta que son iguales. También podremos sobreponer el ángulo B con el ángulo E y son iguales. Y por último, sobreponemos el ángulo C con el ángulo F y nos damos cuenta que también son iguales. Vemos que ya sea midiéndolos o sobreponiéndolos llegamos a lo mismo. Los tres ángulos son iguales, por lo tanto, podemos dar paso a concluir, ya que en ambos casos nosotros verificamos que los ángulos de esos triángulos son correspondientes o congruentes, y ya que sus lados son proporcionales, entonces podemos decir o concluir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Son triángulos semejantes. Eso nos lleva a nuestro primer criterio de semejanza, el criterio lado, 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 o conocido con sus siglas LLL. Y que nos dice, si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes. Y teníamos el ejemplo en el problema inicial, donde estábamos comparando el triángulo pequeño con el triángulo grande, cada uno de sus lados. Y nos decía el problema inicial que la razón era 1 es a 2, o lo mismo que decir un medio.
Como está de esa forma, nos damos cuenta que estamos comparando el triángulo pequeño con el triángulo grande. Eso en el caso de sus lados. Por lo tanto, con el simple hecho de saber que sus lados, los tres lados, son proporcionales, yo puedo decir que los triángulos ABC y DEF son semejantes. Sencillo. Ya no necesito estar midiendo sus ángulos. Si los tres lados son proporcionales, los triángulos son semejantes. Puedo aplicar esto a la hora de hacer los ejercicios. Por ejemplo, tenemos los dos triángulos y dice, ¿cuáles deben ser los valores de X y Y para que los triángulos GHI y JKL sean semejantes? Vamos a utilizar entonces la proporcionalidad de los lados. Comparemos GH vale 10 sobre JK que mide 15. Luego tenemos HI que vale 9 sobre KL que tiene el valor de Y. Luego el tercer lado. Y G tiene el valor de 12 y LJ tiene el valor de X. Observemos que he hecho la comparación en un solo sentido, el triángulo pequeño con el grande, en los tres lados. No puedo iniciar con un lado comparando del pequeño al grande y en el otro lado del grande al pequeño. Eso sería un grave error. Para encontrar entonces la medida de los lados que faltan, voy a tomar la razón que ya es conocida, que sería 10 sobre 15, y la voy a comparar una a una con las que no conozco. Entonces tendríamos lo siguiente. 10 sobre 15 es igual a 9 sobre Y. Podemos intercambiar en ambos lados numerador y denominador para que Y quede en la parte de arriba, pero tiene que ser en ambos lados, no puedo hacerlo en uno solo. 15 sobre 10 es igual a Y sobre 9. Si lo hago en varios lados, entonces se mantiene esa igualdad. Ahora, ese 9 pasaría a multiplicar y nos quedaría entonces 9 por 15 sobre 10 y eso igual a Y. Al hacer la operación, 9 por 15 es 135 sobre 10. Lo que nos lleva a que Y vale 13.5. Ese valor lo trasladamos al lado del triángulo. Hacemos ahora las operaciones para encontrar el valor de X. Sería 10 sobre 15 es igual a 12 sobre X. Hacemos el intercambio de numeradores y denominadores. 15 sobre 10, recordemos que esto es en ambos lados, igual a X sobre 12. Y solo lo hacemos si el valor desconocido está en el denominador. Si ya lo tenemos en el numerador, entonces no hacemos ningún cambio. Pasamos el 12 a multiplicar. Queda entonces 12 multiplicado por 15 sobre 10 y eso es igual a X. La multiplicación de 12 sobre 15, eso nos da 180. 180 sobre 10 igual a X.
lo que significa que x tiene un valor de 18. Ese valor lo trasladamos. Y ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio. Con esos valores nosotros podemos asegurar que los dos triángulos son semejantes, ya que sus lados son proporcionales por el criterio lado, lado, lado. Bueno chicos, espero que les sirva. Vamos a hacer los ejercicios y suscríbanse al canal.